¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy martes de un punto candente en la economía. 3 de octubre 2017, ya comenzando este mes de octubre, bueno, y nosotros aquí con toda esta información y todos estos puntos candentes del incontrovertido proceso económico nacional. Fidel y David, bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, dispuestos a hablar de cosas algo fuertes. Buenos días, Fidel. Gracias. Muy fuertes y lo peor es que son reales, están ahí. Sí, hoy traemos para ustedes, un tema fundamental en esta situación de país bizarro que vivimos aquí en Venezuela. Y es que tenemos que hablar de la crisis oculta en PDVSA. Y la denominamos oculta porque sin lugar a dudas hay intereses en ocultar, en tapar, en echar tierrita para que no se sepa qué pasa en PDVSA, aunque los efectos los sintamos de forma directa en nuestras propias vidas, Darcy. Y una de esas afectaciones directas del día a día de todos los venezolanos, ya no es solamente que está reservada para nosotros los tachirenses, es la escasez de combustible y las colas cada vez mayores frecuentemente aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad de San Cristóbal. Y en efecto, la crisis oculta de PDVSA, y empezamos diciendo que PDVSA, la empresa estatal petrolera de Venezuela, presenta un preocupante, paulatino y creciente desgaste en todas sus operaciones, igualmente en cuanto a sus flujos de caja, al punto que nada más vale citar en este momento lo que es la pérdida de producción, que para 2015 tenía 3 millones de barriles diarios, era su cuota de producción, y al día de hoy están en 2017, en 1.850.000 barriles diarios. Se ha perdido una cuota considerable en cuanto a la producción de crudo venezolano. Igualmente ocurre con su otro producto, como es el gas natural, que depende en un 80% de la explotación petrolera en sus procesos de extracción, y no ha podido tampoco recuperar sus niveles de producción en los últimos 20 años. Está estancado, cada vez menor, y de ahí es que se justifica la importación de combustible que ha hecho Venezuela a los Estados Unidos desde el año 2013. Estamos hablando ya de más de 3 años de importaciones de combustible. El tema, amigos, es sumamente preocupante para los venezolanos porque la economía de este país, en los términos de ingresos nacionales, o sea, en la relación con el exterior, depende fundamentalmente del petróleo, de la producción y exportación, bien sea del crudo o de sus derivados. Derivados que, por cierto, desde hace un tiempo no se volvieron a exportar. Ya no se exporta gasolinas, no se exportan gases licuados, no se exportan lubricantes, no se exportan productos derivados de la petroquímica, ¿okay? Incluso estamos, como muy bien señaló Darcy, importando gasolina para poder abastecer el mercado interno. Todo porque la industria nacional de PDVSA y sus empresas mixtas, no por casualidad, han perdido un volumen importante de producción, y no tiene absolutamente nada que ver por allí con lo que algunos han señalado de curvas de aprendizaje, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver es con el impacto directo de las políticas que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Energía y por supuesto de la propia presidencia y de la directiva de PDVSA, ha diseñado para el manejo de PDVSA, distrayéndola de sus funciones fundamentales y dedicándola a hacer otras cosas, de manera que pues ha perdido la energía, y el resultado está ahí. Ahí está la caída de la producción. Es así, sobre todo, mira, David nos trae una información muy importante, sobre todo cuál es la radiografía actual de PDVSA, que está resumida en 6 puntos. Es así, ¿verdad, David? PDVSA fue una de las empresas petroleras mejor gerenciadas del mundo. Correcto. Estaba en un ranking entre las 5 primeras. De una empresa bien gerenciada, con un personal preparado para una producción de 4 millones de barriles y una proyección de 6 o 7 millones. PDVSA hoy en día es una empresa deficitaria con problemas de inversión y gerenciales. Sus estados anuales aparecen con meses de atraso, y los desarrollos del gas, la plataforma del TAN, el proyecto Mariscal Sucre, llevan 20 años de atraso. El lago de Maracaibo, que es nuestro principal yacimiento de crudos livianos y medianos, está
tenía una producción de 1,5 millones de barriles y hoy no llega a 700,000 barriles. Qué terrible. Menos de la mitad. Menos de la mitad. Hay un deterioro, no hubo inversión en el mantenimiento de pozos, no hubo inversión en las petroquímicas. No hubo inversión en el proyecto gasífero. Tampoco. Los proyectos gasíferos no es que no haya inversión, están paralizados. Correcto. Y de ese proyecto Cristóbal Colón, ¿qué nos dices? Es el principal de el los proyecto proyectos. Cristóbal Colón era iniciado con era una asociación compartida con 3 empresas que debía estar en producción ya y básicamente está paralizado. Se le cambió el nombre a Mariscal Sucre. Exacto. Las asociaciones ya firmadas se abandonaron. Sí, al punto que ya nadie, es muy poco lo que se habla al respecto, y este proyecto que fue abierto y propuesto en 1979 ya tiene más de 35 años, David. Claro, y es que el detalle está en lo que comentábamos. Hay un problema gerencial en PDVSA. Total. La gerencia fue descabezada completamente, fue despedida. Sobre todo la alta gerencia. Y eso obliga a la empresa a desviarse de sus destinos. Hay información de estudios recientes que indican que en Venezuela aumentó la cantidad de industrias o de empresas en manos del Estado de 75 a más de 550. Más de 130 de esas empresas nuevas son propiedad de PDVSA, son filiales de PDVSA. Y muchos nos preguntamos si todas esas empresas están en el renglón petróleo o están haciendo quién sabe qué cosa. Bueno, también fueron... O no están haciendo nada. O no están haciendo nada. Bueno, exactamente. Debemos cumplir con una pauta comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. En Un Mundo de Economía, en este mediodía de martes, acompañándoles a ustedes en sus hogares, oficinas y donde quiera que nos vean, a través de internet, por la página web de TRT Señal en Vivo. Hoy estamos hablando sobre la crisis oculta de PDVSA. Y es que en este contexto del que estamos conversando, de la situación grave de deterioro que está viviendo la empresa estatal petrolera venezolana, resulta que ahora, después de tanto decir y hablar en contra de las transnacionales, del mundo petrolero, de los proveedores transnacionales de servicios, esquilmadores, explotadores, hambreadores del mundo, ahora PDVSA busca apoyo en las empresas extranjeras para aumentar su producción. Sí, así como usted lo oye, amigo. PDVSA pretende incrementar en 200 a 300,000 barriles diarios en un plazo medianamente corto la producción de petróleo crudo con el apoyo de la francesa Schlumberger y la estadounidense Halliburton. Esta es información que llega del viernes pasado, 29 de septiembre, y generada por la propia empresa a través de un comunicado de su presidente, Nelson Martínez, quien se reunió precisamente el viernes con altos directivos de estas dos transnacionales para acordar entre ellos digamos, el mecanismo de cómo va a funcionar la negociación, donde las extranjeras Schlumberger y Halliburton se pagarán probablemente y se darán el vuelto. ¿Qué opinas tú, Darcy o David, de esto? La única forma de que PDVSA pueda rescatar la producción petrolera es asociarse con las multinacionales en los campos petroleros, que la multinacional haga la inversión, se pague con la producción petrolera y le pague a la nación. ¿Será ese el mecanismo que está estableciéndose en este momento? Con Halliburton y bueno, Halliburton y Schlumberger no son petroleras, son perforadores. Son proveedores. Son perforadores, son empresas de servicio, hacen perforación, mantenimiento de pozos. Correcto, y lo están contratando precisamente para rehabilitar los pozos que se han perdido y volverlos a poner en producción. Tal vez haya un tipo de asociación en que con la misma producción del pozo les pague a ellas. Con un porcentaje. Con un porcentaje. Eso puede ser. Y esta información, sobre todo, esta información declarada recientemente por el presidente de PDVSA, como lo dijo Fidel, Nelson Martínez, ha dicho que se va a recurrir la estatal petrolera venezolana, las empresas extranjeras no tienen ninguna otra opción
para aumentar sus cuotas de producción, David. Después de que, bueno... Todo lo que se ha dicho. Todo lo que se ha dicho. ¿Qué dices tú, PDVSA al futuro, si quiere rescatar la producción petrolera, si quiere tener una recuperación, tiene que ser asociada a las multinacionales. Claro, por supuesto, y ya lo empieza a hacer. Tiene que hacerlo. Es que no tiene los recursos propios para hacerlo. No, el capital de trabajo fue severamente afectado. Eso es correcto. Y el deterioro de la empresa necesita urgentemente empresas que le inyecten capital. Urgentemente, claro. Y entonces probablemente si hay un arreglo con Schlumberger y Halliburton, debe ser asociado a la producción futura de los pozos que se recuperen. Que ellos recuperen. Claro. Y no van a ser pocos. Y por supuesto que se justifica todas estas medidas y todas estas convocatorias que está haciendo PDVSA a las empresas extranjeras, porque nada más sus ingresos cayeron en 33,5% en el año 2016. Solo en lo que va de año. Solo en lo que va de año, 16, ante el desplome de las cotizaciones de crudo venezolano, pues rompió la barrera en $50,53 el precio del crudo del barril la semana pasada. Luego, desde junio de 2015. Así de sencillo. Sin embargo, pese a nuevos acuerdos y a nuevas convocatorias que ha hecho la estatal petrolera con estas empresas extranjeras, el presidente Nicolás Maduro aboga por prolongar el pacto de los recortes de producción, de las cuotas de producción con la OPEP, entre los países organizadores de la OPEP y la no OPEP, que están extendidos hasta marzo del 2018, David y Fidel. Así es. Y no solamente se va a trabajar con estas dos empresas, se está planificando y anunciado también por el mismo vocero de PDVSA, que se piensa aumentar en otros 200,000 barriles diarios en un plazo mediano con la intervención de la industria china, a través de acuerdos con la República de China y con las empresas petroleras chinas para que recuperen aproximados 800 pozos más, con el mismo mecanismo, hemos de suponer, porque la inversión la estarán haciendo estas empresas, no PDVSA. Yo tengo dudas sobre que se pueda lograr. Los chinos no tienen una corporación petrolera especializada. Yo dudo mucho de eso. Halliburton y Schlumberger son dos empresas consolidadas, multinacionales. Especializadas en eso. Sí, probablemente amplíen el contrato con ellos para incluir estos otros 800 pozos y cualquiera otra cantidad que se quiera rehabilitar de producción. Es así. Bueno, simplemente son las consecuencias de una mala administración, de una política totalmente errada en la gerencia de la estatal petrolera venezolana, como es PDVSA, y nos atrevemos a decir, sin duda alguna, el modelo administrativo totalmente equivocado, distorsionado, con el que se ha manejado la industria petrolera venezolana en estos últimos años. Ahí están los resultados de producir 3 millones de barriles diarios actualmente y caer en la actualidad en 1.850.000 barriles diarios. La brecha es bastante considerable. Y hay que afirmar algo, admitido públicamente de manera oficial por la directiva de PDVSA, que esa es la producción, 1.900.000 redondeando. El informe que acaba de publicar informado por su presidente Nelson Martínez. Claro, y la intención es aumentar la producción a 2.6 millones de barriles diarios para finales del año 2018 próximo. Estará por verse. Al país, por supuesto, le conviene que ello ocurra. Amigos, vamos a hacer un nuevo corte comercial y regresamos en algunos segundos para continuar analizando la crisis oculta de PDVSA. Venimos. Bien, nosotros continuamos con más de Un Mundo de Economía, hoy martes de un punto candente en la economía, hablando sobre la crisis oculta de PDVSA. Y en efecto, la estatal petrolera usa entre el 5 y el 15% de la faja petrolífera del Orinoco. Realmente, mientras se derrochó tanto, sobre todo en la época de bonanza petrolera, pues, y también hay que considerar, en los últimos 15 años, Fidel, considerar el abultamiento de la nómina de la empresa PDVSA, que fue nada más y nada menos que de 435%.
Venezuela es el país con las mayores reservas de crudo pesado y extrapesado y tiene años haciendo planes en incrementar la producción en la faja petrolífera. De hecho, pues la producción nada más con haber proyectado un trabajo de una explotación y exploración de 4 millones de barriles diarios hubiese sido suficiente en el cálculo para garantizar una actividad a 175 años, pero no se ha hecho tampoco. Bueno, es que ahí es donde está el detalle. No solamente, amigos, no se hizo, digamos, no se ejecutó la planificación seria hecha cuando PDVSA era una empresa seriamente manejada. No se ejecutó esa planificación, no se llevaron las inversiones, no se hizo el mantenimiento. No solo eso, no se hizo la inversión de absolutamente ningún recurso en un país que ha obtenido cerca, y esto es un número especial y espacial, ¿no? Claro. Cerca de 2 billones de dólares, con B de barbaridad. 2 billones de dólares que entraron por concepto de exportación de petróleo a este país en los últimos 12 años, 13 años, y ese dinero no fue invertido ni siquiera en la empresa petrolera, que es el pilar fundamental de la economía nacional. Es así. Y aquí hay que preguntarse lo siguiente, parece una contradicción, porque si una de las políticas y las estrategias que se han decidido en esta administración chavista es apostarle a la producción de crudos pesados y extrapesados, específicamente los de la faja petrolífera, pero también se está apostando y se sigue insistiendo, y lo ha confirmado el presidente Nicolás Maduro, es a apostar por las cuotas de recorte de producción con los países OPEC y no OPEC. Hay una disociación en todo esto. David, entonces aquí es bueno, nosotros tenemos que preguntarnos, y es por estrictamente lógica, ¿acaso PDVSA le está dando espaldas al futuro? ¿Cuál es el futuro de PDVSA si humildemente nosotros podemos aquí visualizarlo? PDVSA tiene un problema gerencial. Es una gerencia la que debe llevar las inversiones, es una gerencia la que debe hacer los mantenimientos, es una gerencia la que debe hacer la planificación y el aumento de la producción a futuro. La gerencia técnica de PDVSA fue despedida en el 2004. No, la gerencia que se montó, el modelo gerencial que se montó en PDVSA no funciona, así de sencillo. Es muy mediocre. A la vista está, tenemos el efecto de demostración. Sí, es muy mediocre. Y entonces lo estamos viviendo con el tema de la gasolina. ¿Por qué no hay gasolina? Bueno, pero tal vez usted no se ha dado cuenta de un detallito. ¿Cuánto vale en bolívares una gandola de gasolina? ¿Cuánto vale? Una gandola de gasolina tiene 36.000 litros. A un bolívar el litro, ¿en cuánto la paga el propietario de la estación de servicio que compra la gasolina para posteriormente venderla? 36.000 bolívares la gandola. ¿Cuánto vale un cartón de huevos? Lo mismo, 36.000 bolívares. Eso es ridículo, eso es bizarro, por eso es que no hay gasolina, porque la estamos regalando. Entonces un sistema que funciona de esa manera, gerenciado de esa manera, no puede trabajar. Venezuela tiene la gasolina más barata del mundo. Regalada, diría yo, ¿no? De hecho es regalada. Eso es una distorsión con la que el país no la va a sostener a futuro. Tiene que subir la gasolina. Tiene que subir necesariamente la gasolina y no tiene que ser a un precio simbólico, tiene que ser en precios reales. Ahora, exacto, eso va a tener un impacto. Y tú hablas, David, de que tiene que incrementar el precio de la gasolina el gobierno a futuro. Y yo digo que es un futuro muy cercano, es casi que ya con ya. Dada la situación actual, exacto, dada la crisis que presentan los flujos de caja de PDVSA, insisto. No, y la propia situación interna presupuestaria, porque el aporte de PDVSA a la economía está muy disminuido. Y tampoco se dispone de la cantidad necesaria para seguir importando gasolina en los Estados Unidos, como se ha venido haciendo desde el año 2013. Sin que hablar de Venezuela está gastando divisas en importar gasolina para regalarla. Parte de eso sale de contrabando. Es una situación que el país no va a sostener en el mediano plazo. Es que no tiene ninguna lógica económica, ¿Cuánto David? es el precio de un litro de gasolina en el exterior, David? El precio más barato de los países industrializados es el de Estados Unidos. Está el galón a $2.69. O sea, estamos hablando de unos 80 centavos de dólar el litro, aproximadamente. A ese precio se compra y viene y se vende en un bolívar.
En un bolívar. el litro. Es muy lamentable, David y Fidel, lo que está ocurriendo porque dado los conglomerados transnacionales petroleros se están convirtiendo en conglomerados, pero bueno, con energéticos del primer mundo, y aquí pues se sigue apostando a las políticas de recorte de precios, al subsidio, al haber desviado la empresa petrolera hacia otros sectores de la producción que no tenían ninguna relación con lo que es el petróleo, como que es la distribución de alimentos, la construcción de viviendas, sembrar alimentos, criar ganado. Eso es muy válido y sobre todo entre las políticas sociales, pero que no le competían a PDVSA, David. Yo insisto en que PDVSA tiene un problema gerencial. No, totalmente. Un problema gerencial que le evita, un problema gerencial de ineficiencia, un problema gerencial de planificación, de inversión, de mantenimiento. Pero detrás de eso no hay un problema político, porque la directiva de PDVSA no cae del cielo. No, eso es cierto. Muy buena es esa. Designada por. Entonces, el problema está en el cerebro que controla el dedo que designa. Lamentablemente, pues aquí, mira, aquí lo que ha fracasado es el modelo administrativo. Insisto, el modelo administrativo totalmente distorsionado, errado. Y en tanto el gobierno pareciera, tiene que erradicarlo, pareciera que hasta el momento no está en capacidad de cuestionarlo, mucho menos de cambiarlo. El problema es el modelo de administración. Sí, porque cuestionarlo implica cuestionarse. Administración gerencial. Así la es. gerencia, tal como lo ha dicho aquí David, y aquí nosotros completamente de acuerdo contigo, porque se demuestra ante la situación actual que presenta la industria petrolera venezolana. Muy lamentablemente. Amigos, hemos concluido entonces nuestro tema de hoy de haber analizado en un punto candente de la economía el tema de la crisis oculta de PDVSA. Están cordialmente invitados a seguir con nosotros el resto de la semana. Y ya saben, amigos, que la economía cada vez más adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento para cada uno de nuestros aspectos, la vida práctica cotidiana. Así que feliz tarde, buen provecho.